Ok, listo. Gracias, Gabriela. Sahira había levantado la mano. Entonces vamos contigo, Sahira. Ok, bueno, buenos días. Me llamo Zaira Zuleta, tengo 17 años. En este momento voy en primer semestre de Derecho en la Universidad Antonio Nariño, pero pues siempre he querido estudiar en la Nacional. ¿Qué más? Bueno, me gusta bailar, hago parte pues de una academia. También me gustan mucho los idiomas, estudié por unos años inglés y ya, creo que eso es todo sobre mi vida, así normalito. ¿Es Sahira o Zaira? Es Zaira, pero pues no problem, todo el mundo me dice Zaira a veces, o sea, es normal. Bueno, entonces ya sé que es Zaira, que no se me olvide. Ok. Vamos por ahí con Juliet Becerra. ¿Estás por ahí? Abandonada la reunión. ¿Quién más? ¿Alguien voluntario? ¿O seguimos llamando así gente? Valentina Gutiérrez. Bueno, Javier, que levantó la mano. Ok. ¿Quién lanza por acá la mano? Johan. Ahí se van a acostumbrar que acá siempre pasa el del aguacate o el de la mazamorra cuando les voy a dar clase. Como que yo creo que el man planea como, son las 9:30, clase, y pasa. Adivina. Bueno, coméntanos, Johan. Mi nombre es Johan Steven Chirvenciso, tengo 18 años, vivo en el municipio de San Juan de Rústico, Cundinamarca, y mi meta es estudiar jurisprudencia o contaduría pública. Ok. Y pues ahorita estoy preparándome pues para el IFES. Listo. En San Juan es caliente, ¿no? O sea, escucha que es Sí, es muy... tierra. No, no es muy caliente, es más o menos tipo 27 grados, 20 grados. Cualquier cosa más arriba de los 19 grados ya estoy sudando y muriéndome como... Ah, En Bogotá a los 14 uno ya está jeteando. Yo soy muy poco tolerante al calor. O sea, el calor me pega demasiado duro. Entonces, temperaturas de ese tipo ya estoy como, mátenme y a veces como que hasta me haciendo la enfermo. baba. Sí, yo no tolero el Bueno, calor mucho, que digamos. pero Ibagué es más caliente. Pero pues digamos que sí, ciertas temperaturas, te digo, temperaturas así arriba de los 20 grados, es como, uff, No, aquí es se como que siente, muy templadito, se relajadito, siente la los 20 grados. diferencia. Bueno, entonces vamos comenzando. ¿Les parece ya con la clase? ¿Alguien vio por ahí qué íbamos a ver hoy? El calendario les aparece, me imagino. Les aparecen los temas, ¿cierto? Exacto. Entonces es como calmados, el tema es súper rápido, súper facilito, ¿sí? Entonces, no se preocupen, cualquier pregunta de una, enciendan el micrófono, porque como voy a estar proyectando, entonces no puedo estar viendo los mensajes. Entonces, de una es como encienden el micrófono y profe, no entendí o bueno, ¿sí? La idea también es que no me digan profe, es muy raro. Entonces, dígame como, Daniel, no entendí, ¿podrías volver a explicar? Yo les explico, ¿listo? Entonces, vamos acá con el mensaje. Un mensaje. Bueno, sí. Listo. Entonces, como decía, hoy vamos a ver las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se dividen en dos partes. Importantes, las químicas, que es un cambio y comportamiento total de la materia.
donde la identidad del mismo se altera. ¿Qué hace referencia a esto? Que no hay manera de recuperar de forma fácil, por decir así, lo que tenías anteriormente. O sea, todo lo que era el objeto cambia, sus propiedades cambian, la forma en la que va a interactuar con su medio ambiente o con otras cosas para causar reacciones cambia. Entonces, todo podemos decir que se convierte en algo diferente, ¿sí? Las propiedades de la materia principales son la oxidación, la combustión, la fermentación y la descomposición. Vamos a ver que todas son como cosas muy iguales, o sea, casi que todos son la misma, pero se originan en situaciones diferentes, ¿sí? Y causan propiedades diferentes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O vamos bien? Bien. Listo. Entonces comenzamos con la oxidación. La oxidación es el fenómeno más fácil, ¿sí? El más reconocible. Entonces, es un fenómeno por el cual el cuerpo se transforma y aumenta la cantidad de oxígeno presente alrededor del objeto y en consecuencia hay una disminución de electrones. ¿Qué sucede acá? Todos hemos dejado la manzana al aire libre y le pasa esto, ¿cierto? ¿O alguien nunca ha visto una manzana así? Sí, pasa seguido. Pasa muy seguido y pasa muy rápido, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros cortamos la manzana, su capa protectora es la cáscara. Al no tener cáscara en esa zona y al estar expuesta, fácilmente los átomos de oxígeno se van a pegar a la superficie. Ellos llegan y se pegan constantemente y comienza a aumentar la cantidad de oxígeno presente en esa superficie. ¿Qué sucede? El oxígeno comienza a robar electrones de la manzana y por eso se torna color amarillo. Eso es lo que normalmente conocemos como oxidación. Entonces, al hierro le pasa, o sea, a los metales en general les pasa, de que al estar expuestos al aire libre, pues se van a llenar de oxígeno alrededor y el oxígeno va a comenzar a robarle los electrones. Y por eso toma como ese color rojo. Todos los elementos muestran un color diferente cuando se oxidan. Entonces, dicha presencia afecta a las propiedades. Cuando el hierro se oxida, se vuelve más débil. Entonces es mucho más fácil que una barra de hierro oxidada se quiebre a una que no lo está. Lo mismo le pasa acá a la manzana. Va a cambiar el sabor, va fácilmente a dañarse mucho más rápido, entre otras cosas. Entonces, lo importante aquí es recordar que la oxidación se causa por la disminución de electrones, ¿sí? Entonces, la forma más normal es que aumenta el oxígeno y se disminuyen los electrones. Pero más adelante vamos a ver que lo importante es la disminución de electrones. Entonces, el oxígeno llega, roba los electrones y todo se oxida. Por eso nosotros envejecemos, por eso las cosas se dañan, entre otras cosas. O sea, nosotros todo el tiempo, al estar expuestos a la atmósfera, nos estamos oxidando. Por eso nos arrugamos, nos salen manchas, todo ese tipo de cosas. Es que como vamos bien hasta acá con la oxidación. Sí, todo muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Listo. Tenemos la combustión. La combustión es también una oxidación. Entonces, ¿qué sucede? Para que la combustión exista, necesitas un combustible, un objeto que va ¿qué es lo que va a cambiar? Si nosotros quemamos una hoja de papel, el papel es nuestro combustible y sí o sí debe haber presencia de oxígeno. Por eso es que normalmente nos dicen como sin oxígeno no hay fuego. Porque para que todo esto suceda, necesitas el combustible, necesitas el oxígeno y necesitas liberar energía. Por eso es que dice como es una reacción que produce entre el oxígeno y un material oxidable que va acompañada con el desprendimiento de energía. La energía que desprende esta reacción
es energía térmica, o sea, el fuego que genera calor. Entonces, sucede lo mismo. Llegan los átomos de oxígeno, comienzan a entrar ahí, comienzan a robar electrones mucho más rápido, pero es que esta reacción es 1000 veces más rápida que la oxidación. Y esta reacción genera un cambio total en el compuesto. Si nosotros quemamos un tronco y llegamos hasta las cenizas, no tenemos forma de coger las cenizas y regresarlas a hacer un tronco, ¿sí? Tenemos que utilizar las cenizas de otras formas, o en su defecto el planeta las reabsorberá para, mediante procesos, los árboles absorberlas. Pero no tenemos forma nosotros como químicos, como científicos, de coger las cenizas y en cuestión de 10 minutos volverla un árbol nuevamente. Entonces, la importancia acá de la combustión es la rapidez. Es una reacción supremamente rápida que genera mucha energía, o sea, libera demasiada energía térmica y siempre tiene que estar acompañada del oxígeno. ¿Listo? ¿Dudas acá? ¿O todo bien? Todo bien. Listo. Bien. Vamos con la fermentación, como la favorita de la gente. La fermentación es lo que podríamos llamar una oxidación incompleta. Lo importante de la fermentación es que ésta sea sin presencia de oxígeno. Entonces, ahí es donde decíamos, ¿cómo va a haber oxidación si no hay oxígeno si se supone que tiene que dar? Lo que sucede en este caso es que los que roban electrones no van a ser oxígenos, sino van a ser otros compuestos. ¿Qué sucede? La fermentación suele ser en elementos orgánicos, en cereales, en frutas, bueno, los hongos también lo pueden hacer, en nuestro cuerpo, entre otras cosas. Todo eso sucede siempre en elementos orgánicos. Entonces, no hay presencia de oxígeno, sino otros elementos van a comenzar a robar los electrones. Entonces, está el caso, digamos, la fermentación, las más conocidas son la fermentación etílica, que es el proceso por el cual cogemos azúcares y las transformamos en alcohol. Esa es la forma en la que preparamos vino, en la que preparamos cerveza, ¿sí? Que ciertos microorganismos, o en el caso de la cerveza, levaduras, hacen todo el proceso de transformar dicho azúcar a alcohol mediante una fermentación. Entonces, en sus rutas metabólicas, todos tienen claro que es una ruta metabólica, ¿sí? ¿O la explicamos? Sí, por favor. Sí, profe, explícame mejor. Bueno, una ruta metabólica es el proceso por el cual un organismo orgánico vivo genera energía de alguna forma, ¿sí? Entonces, digamos, el caso de las plantas, su ruta metabólica principal es la fotosíntesis, por el medio por el cual generan su propio alimento, ¿sí? Y eso desprende también energía, genera energía. Nosotros todo el tiempo tenemos rutas metabólicas. Sería Entonces, como el catabolismo y anabolismo. Exacto, el catabolismo y el anabolismo, que son procesos en los que o generamos alimento o cogemos ese alimento para generar energía. Entonces, las levaduras tienen unas rutas metabólicas en las cuales cogen algo, lo comienzan a dividir en pequeños pedacitos y llegan a un producto que siempre va a ser el producto de la fermentación. Entonces, si nosotros le aplicamos las levaduras, van a hacer su ruta metabólica y van a generar un fermento de levadura. Si cogemos las frutas tienen unos microorganismos que comienzan a hacer la fermentación y van a coger el azúcar, van a hacerle una serie de procesos y la van a transformar en alcohol, haciendo fermentación etílica para producir alcohol. Por eso es que nosotros podemos producir vino a partir de casi cualquier fruta. Entonces la idea es frutas ricas en azúcar. La otra es la fermentación láctica que sucede en nuestros músculos. Entonces, esa fermentación utiliza un producto para producir ácido láctico.
Entonces, es la razón por la que nos duele los músculos cuando hacemos ejercicio. Porque cuando hacemos ejercicio, a falta de oxígeno, nuestro cuerpo comienza a fermentar los músculos. Entonces, al momento de fermentar dichos músculos, se genera una acumulación de ácido láctico en algunas zonas del cuerpo y eso es lo que nos causa como el dolor después de hacer ejercicio. Por eso es como tan importante estirar, o para que el ácido láctico se regule y se esparza por todo el cuerpo y no se acumule. Digamos, está la fermentación de las grasas, la fermentación butírica, en la cual se producen la mantequilla, se producen ciertos quesos, ¿sí? Entonces, digamos que todo ese tipo de cosas nos permite alimentarnos. Entonces, muchas de las cosas por las cuales nos alimentamos son productos de la fermentación. El pan también, como este, que es pan de masa madre, está hecho a partir de levaduras. Entonces, la levadura es lo mismo. Cogen los granos, cogen el almidón, las azúcares de los granos, digamos del trigo, y comienzan a fermentarlo para poder producir dicha masa. Entonces, le debemos como 1000 años de evolución a las levaduras y al proceso de fermentación. ¿Listo? ¿Quedó como claro qué era la fermentación? Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Estamos claros. Listo. Por acá hay unos mensajes. Bueno. Listo. Entonces, continuamos. Y el último es la descomposición. Entonces, es un proceso por el cual un cuerpo formado por compuestos complejos se divide en sustancias más simples, ¿sí? Entonces, digamos, cuando las frutas se descomponen, lo que comienzan a hacer es la fructosa, el azúcar de las frutas, se comienza a dividir en azúcares más pequeñas que fácilmente otro cuerpo las puede absorber. Entonces, es lo que conocemos como que se dañó algo, pues lo que está haciendo es que se está degradando a sus piezas más pequeñas. Entonces, le sucede el almidón, que el almidón son cadenas gigantes de azúcares, comienzan a dividirse en cositas mucho más chiquitas y así hasta que su entorno las puede absorber. Por eso es que cuando una fruta se descompone, es fácilmente aprovechable como abono, porque su ambiente la absorbe. Ya digamos en términos de laboratorio, podemos decir que es el momento en el que un compuesto o una sustancia se comienza a dividir en elementos más pequeños. Entonces tenemos ácido sulfúrico y podemos comenzar a dividirlo para obtener el azufre de ese ácido y otros subproductos adicionales. Cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, específicamente es separar un algo en sus partes más pequeñas, hasta donde se pueda, ¿sí? Digamos, si ya obtuvimos azufre del ácido sulfúrico, pues ya no vamos a poder obtener algo más pequeño que el azufre. Entonces, es como su pieza más pequeñita. ¿Listo? Y entramos a las propiedades físicas. ¿Alguien tiene dudas de algo de las propiedades químicas? ¿O vamos bien? Yo no. Profe, lo de la descomposición también se da por el ambiente. Sí, el ambiente también se da, digamos, generalmente todo tiene presencia del oxígeno. O sea, es como el oxígeno es básicamente el elemento más dañino de todo, porque lo que toca, lo oxida, lo daña, lo descompone. Entonces, la descomposición, digamos, de ciertos elementos se da por el ambiente, ¿sí? Entonces, las frutas se dañan porque se comienzan a descomponer, la tierra se erosiona, comienza a separarse en pequeños fragmentos mucho más pequeños, así sucesivamente hasta generar arenas porque se está descomponiendo. Nosotros envejecemos porque nos estamos descomponiendo constantemente por el efecto de la luz solar, la atmósfera, todo el ambiente que nos rodea.
Entonces, sí, la descomposición se da muchas veces por el ambiente. No digamos, en el laboratorio es más controlado, por decir así, pero el ambiente es el que le ejerce presión al compuesto, al elemento, al objeto que tú estás mirando, para que éste se pueda descomponer, ¿sí? Digamos que es muy diferente como una fruta que se está descomponiendo a una fruta podrida. Si algo está podrido, no se puede descomponer, ¿sí? Entonces, porque hay procesos diferentes en ese aspecto. Pero, pues, digamos, la propiedad química como tal es la descomposición. ¿Listo? ¿Alguien más tiene dudas por ahí? Por ahí, Julia. Ah, no, Johan, porque levantó la mano. Por una pregunta, la descomposición, el ambiente se puede llamar como oxígeno de igual manera, ¿verdad? Sí. ¿O sea, a qué se le puede llamar ambiente? Dime. ¿A qué se le puede llamar el todo que es el ambiente? En general al ambiente se le da el nombre como en relación a la atmósfera, la presión que le estás ejerciendo, o sea, digamos la presión atmosférica, en general los compuestos alrededor, o sea, como toda la atmósfera que estás generando, la luz ultravioleta, todo, como la suma de todas esas cosas generan el ambiente, ¿sí? Digamos, nuestra atmósfera no es oxígeno, sino principalmente es como nitrógeno, pero lo que les decía, el oxígeno es el que realmente entra de invasivo a dañar las cosas. Entonces es como, el ambiente es como la mezcla de todo ese tipo de cosas, como los gases, la luz, la presión, las propiedades físico-químicas de los objetos que te están rodeando. ¿Listos? ¿Alguien más por ahí? ¿O todo bien? Listo. Entonces, vamos con las propiedades químicas. ¿Listo? Las propiedades físicas. Entonces, son aquellas que podemos medir sin afectar la identidad de la sustancia. Las propiedades físicas son las que, a pesar de que visualmente el compuesto, el elemento cambia, sigue siendo exactamente lo mismo. Caso del agua. Si nosotros vemos agua sólida, sigue siendo agua. O sea, químicamente e internamente va a seguir teniendo las mismas propiedades, las mismas características. Y si la vaporizamos, va igual. O sea, ya internamente va a tener las mismas características, va a seguir siendo exactamente lo mismo. A diferencia de lo que les decía, si nosotros quemamos una hoja de papel, o sea, si cogemos el papel, que es celulosa, y lo convertimos, la quemamos, se convierte en ceniza, que ya tiene otro tipo de características diferentes y otras propiedades. En este caso, únicamente cambia la forma en la que lo vemos o lo percibimos, pero internamente sigue siendo igual. Entonces, las propiedades físicas son la textura, en el caso de elementos sólidos, principalmente, el punto de ebullición, el punto de fusión y una muy importante que es la densidad. Entonces, poseemos que en la textura se refiere a la apariencia física, como el tamaño de los granos, la forma, el arreglo, la configuración, tanto en la forma macro como en la forma micro. Entonces, lo que les contaba la clase anterior es que si nosotros tenemos internamente al nivel de los átomos una configuración de que siempre se acomodan de tal forma de que se unen y forman cuadraditos, cuando tengamos muchos, o sea, millones de esos a nivel macro, cuando ya se unen a nivel macro, va a seguir siendo cuadradito. Básicamente es lo que le sucede a las piedras, a los minerales, entre otras cosas. Es eso, de que intentan siempre a nivel macro mantener la forma que tiene a nivel micro. Y es lo que da la textura, le da dicha apariencia cúbica, brillante, transparentosa, le da el color, todo ese tipo de cosas entra entre la textura. Es la apariencia física que tiene el elemento, tanto macro como micro.
todo este tipo de cosas son medibles. Entonces ustedes pueden medir qué tan transparente es de acuerdo a cuánta luz puede atravesar o cuánta luz puede reflejar, qué tan rígido es, qué tan... se me olvidó la otra. Cuánto pesa, qué disposición tiene, en qué temperaturas, todo ese tipo de cosas las pueden medir en la textura. Entonces, como todo lo que ustedes pueden ver y le puedan medir, va dentro de la textura. Una pregunta. Dime. Después de que se oxida, igual podría también tener como el cambio de textura. O sea, es decir, podría representar cambio tanto físico como químico. Sí. O sea, digamos, generalmente, cuando un objeto se oxida, se oxidan lo que está expuesto al oxígeno, ¿sí? Como al ambiente. Entonces, digamos, una escultura que tengamos al aire libre. Entonces, una escultura de piedra que tengamos al aire libre. Normalmente vas a ver que esas les salen como una especie de capas verdes encima, que se les llaman costras. Entonces, que es, químicamente, la capa más externa se oxidó. Entonces, ya cambió. Si tú dices, la veo y la veo verde, pues técnicamente cambió porque ya no es el color piedra original. Pero internamente, o sea, como después de esa costra, la textura sigue igual. Sigue siendo el mismo color, las mismas propiedades, entre otras cosas. Entonces, realmente lo que cambió fue la primera capa, que fue la que se oxidó, y el resto sigue teniendo sus propiedades físicas intactas. Le sucede, digamos, a todos, ¿sí? O sea, como siempre se oxida es la primera capa. Entonces, o sea, tiene que pasar como mucho tiempo para que se oxide hasta el centro. Le pasa como a los tornillos también, si no estoy mal. Por eso es que uno los puede como limpiar. Ok, ok, listo. ¿Alguien tiene más preguntas por ahí? No, señor. Bueno, listo. Entonces entramos con el punto de ebullición. Creo que este lo conocemos todos. Y básicamente es la temperatura a la cual la presión del vapor líquido es igual a la presión que rodea el líquido y se transforma en vapor. O sea, técnicamente es el momento en el que la presión que ejerce la atmósfera, a ver, acá. Básicamente la presión que ejerce la atmósfera es igual a la presión que está ejerciendo dicho vapor. ¿Sí? Cuando esas presiones se igualan, todo el líquido se va a convertir en un gas. Entonces, por lo tanto, es el momento y temperatura en el cual el elemento que está en estado líquido cambia a un gas. ¿Listo? Ese es el punto de ebullición, la temperatura necesaria para que cualquier elemento o compuesto que esté en estado líquido se vuelva un gas. Es como la forma más sencilla. ¿Listo? El punto de ebullición va a variar de acuerdo al elemento o al compuesto. Entonces, cada elemento necesita una temperatura específica y es única para cada elemento para que éste se pueda volver un gas. Entonces, pues imagínense coger, no sé, algún metal, como que normalmente conocemos en estado sólido. La temperatura del punto de ebullición de dicho metal va a ser temperaturas supremamente altas que seguramente no podemos nosotros conseguir acá en un horno, porque son tan altas y tan específicas de más de 5.000, 6.000 grados, que pues no las vamos a poder conseguir acá, pero digamos que es posible y hay un estimado. Digamos, hay elementos que como no los podemos hacer en el laboratorio, tienen como un estimado de a tal temperatura debería comenzar a vaporizarse, ¿sí? Como hay otros que pues tenemos la certeza
de que sí o sí a tal temperatura se vaporiza. Lo mismo con los compuestos. Pues, digamos, tenemos todos la certeza de que en condiciones ideales, que sería una atmósfera de presión, a 100 grados, el agua va a volverse gas, ¿sí? Digamos, sabemos que acá en Bogotá es diferente. Entonces, ¿alguien sabe más o menos a qué temperatura se vaporiza el agua acá en Bogotá? A los 96, si no estoy mal, 97 creo. Más o menos 96, 97. Por el hecho de que en Bogotá no cumplimos con lo que llamaríamos condiciones ideales, porque acá tenemos menos atmósfera de presión. Entonces, como tenemos menos atmósferas de presión, pues las presiones que ejerce la atmósfera es menor, entonces la presión que ejerce el líquido es menor, lo cual va a necesitar menos temperatura para volverse un gas. Entonces, hay esas pequeñas variaciones, ¿sí? Digamos que esto lo intentan estandarizar, que es lo que encontraríamos, por decir, en la tabla periódica, de que a tal temperatura, tal presión, ta, ta, ta. Entonces, pero esto se estandariza principalmente a una atmósfera de presión, que sería más o menos al nivel del mar. Entonces, digamos, en Países Bajos, que los Países Bajos están más abajo del nivel del mar, seguramente va a haber una variación y el agua no huye a 100 grados, sino por ahí a 103, más o menos, ¿sí? Podríamos decir que es algo así. ¿Tienen preguntas acá al punto de ebullición? Yo, profe. Dime. Por ejemplo, acá en Bogotá el punto de ebullición es 90 y algo, ¿qué dicen? Dime. No te entendí. Y entonces, ¿cómo sería, digamos, en partes donde es caliente? Bueno, digamos que se estandarizó de que a una atmósfera de presión y a 100 grados ebulle el agua. Entonces, o sea, tú estás al nivel del mar, pongámosle Cartagena, ¿sí? Cartagena es súper caliente. Bueno, pues para mí es súper caliente, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el agua está a 37 grados de centígrados, ambiente. Pero sí o sí esa agua, así está a esos 37 grados, tiene que llegar hasta los 100 para poderse volver gas. No, o sea, como que el agua, o sea, como la temperatura ambiente del agua no importa. Sí o sí tiene que llegar a los 100 grados para poder huir. Digamos, acá en Bogotá, podríamos decir que se demora más, entre comillas, volviéndose vapor, por el simple hecho de que sacamos el agua de la llave y va a estar a 10 grados, 12 grados centígrados. Entonces, tiene que volver y llegar, en este caso, a los 97 grados, 98 grados, para poder volverse vapor. ¿Sí? Por eso decimos que se demora más acá en Bogotá, pero es también por la temperatura ambiente. Porque sí o sí tienen que llegar a los 100 grados. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. No, señor, era eso. Sí, por ejemplo, sí, si en Bogotá como es frío y en otras partes que es caliente, entonces sí. Entonces en Bogotá para llegar a ese punto de ebullición, pues se va a demorar más. A diferencia de otras partes que es caliente. Allá sí va a ser más rápido. Sí, exacto. Se va a demorar más, digamos, ya por la temperatura ambiente que tiene el agua. Sí, pero sí o sí tiene que llegar a ese mismo punto para poder llegar. Entonces, si el agua está caliente antes de ponerla a calentar, pues va a alcanzar la temperatura mucho más rápido. Listo, profe, gracias. ¿Cómo que sale tu agua a 40 grados? ¿Cómo es eso posible? Lo que pasa es que aquí hay tanque elevado y la temperatura, pues yo vivo en la costa, entonces Sí. la temperatura está a 36 grados y como está el tanque elevado se encuentra encima, entonces sale a esa temperatura. Las manos no se pueden lavar porque... Te quemas de una. Sí. Uy. Digamos, ese tipo de cosas. Digamos, en tu casa sería mucho más fácil coger agua de la llave y ponerla a hervir y hierve súper rápido. Sí, o sea, yo a veces hasta digo, yo ni la voy a calentar, yo le echo la cosita del té y ya sale. Pues
digamos que es útil, pero para que el té quede rico, tiene que estar mínimo a 90 grados, para que las hojas de té se abran, quede rico. Pero sí, digamos, sucede mucho eso. Acá en Bogotá hay momentos, como también depende como la hora. O sea, si tú vas a hervir agua a las 5 de la mañana, seguramente se demore un chingo, se demore 1000 años hirviéndose porque el agua puede salir hasta 5 grados centígrados. Entonces te va a demorar un montón en conseguir los 97 que necesitas para que el agua hierva. Sí, digamos, todo ese tipo de cosas influye mucho. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿O vamos avanzando? Listo. Entramos el punto de fusión que, el punto de fusión es una sustancia. Antes de que se me olvide, el punto de ebullición a la inversa es la temperatura a la que se condensa un vapor. Entonces, si el agua se vaporiza a los 100 grados, si el vapor comienza a disminuir su temperatura más abajo de los 100 grados, pues se va a comenzar a convertir en agua. ¿Sí? ¿Quedó como claro ese pedazo? Se me ha olvidado mencionárselos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Eso sería con calor y cuando las nubes bajan. Por eso. Y también el agua se convierte en vapor. O sea, ahí no está como calentando, ¿no? Tú la estás calentando y la conviertes en vapor, ¿sí? Entonces el vapor comienza a enfriarse y comienza a condensarse y se producen las nubes. Entonces por eso te decía, es como si la temperatura de dicho vapor comienza a disminuir los 100 grados, se va a convertir en agua nuevamente, en agua líquida, nuevamente, ¿sí? Entonces esa es la importancia del punto de ebullición, es el punto donde se convierten en vapor, pero si la temperatura baja de ese límite, se vuelve líquido nuevamente. ¿Listos? Y ahora sí vamos con el punto de fusión. Entonces el punto de fusión de cualquier sustancia es la temperatura a la que cambia de sólido a líquido. ¿Sabes lo que le pasa acá al hielo que se está derritiendo? Sucede lo mismo que en el anterior caso. Todos los elementos, todos los compuestos necesitan específicamente una temperatura para volverse líquido, ¿sí? Digamos, en el caso del agua, el agua se congela a los 0 grados centígrados, que es el punto de congelamiento del agua. Dicho es el mismo punto de fusión. Si la temperatura sube de esos 0 grados, se comienza automáticamente a volver líquida nuevamente. Entonces, así está haciendo un montón de frío, pero digamos, estamos acá a 3 grados centígrados y sacas un cubo de hielo al aire libre, el cubo se va a comenzar a derretir, porque igualmente no hay nada que lo mantenga en estado sólido, porque ya superaste su punto de fusión. Entonces lo mismo le pasa a los metales. Los metales todo el tiempo están en estados sólidos, llega una temperatura en la que se derriten. Si la temperatura aumenta, se va a mantener en estado líquido. Si la temperatura, pongamos un caso hipotético, es 1000 grados centígrados y la temperatura llegó a los 990 grados, ese metal líquido va a comenzar a enfriarse y volverse sólido nuevamente, pero digamos que a un ritmo muy lento, ¿sí? Entonces, la diferencia aquí es que entre más rápido, o sea, como entre más grande sea la diferencia con el punto de fusión, más rápido se va o a derretir o a congelar, bueno, como a solidificar. ¿Quedó como claro o explicamos otra vez acá? De mi parte, no, señor. Bien. Claro. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? Los escucho. No, señor.
¿no? Dime. Listo. Entonces, el punto de fusión también pues, es muy importante porque nos permite, digamos, de manera química saber cómo deberíamos conservar ciertos elementos, ¿sí? Entonces, digamos, para obtener nitrógeno líquido, pues no sé si todos la habrán visto, no sé, en películas o algo así, lo que llamamos nitrógeno líquido, hay que mantenerlo a temperaturas muy bajas porque él fácilmente se vaporiza. Entonces, para que sea, su punto de ebullición es tan bajo porque el punto de ebullición de él es casi que a nuestra temperatura ambiente, por unos 5 grados. Entonces hay que tener las temperaturas bajo cero para mantener nitrógeno líquido, ¿sí? En el caso del agua, pues el agua normalmente está líquida porque ese es como su punto de normal y su punto de ebullición es muy alto, entre comillas, porque se le a los 100 grados. Digamos, otro ejemplo es el oxígeno. El oxígeno le sucede lo mismo. A temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Entonces nos toca llevarlo a temperaturas bajo cero para poder obtener lo que diríamos oxígeno líquido. ¿Sí? En el caso de el carbono, o sea, lo que les comentaba la vez pasada, del dióxido de carbono, digo, lo que les comentaba la vez pasada del hielo seco, de que entonces el carbono a temperatura ambiente está en estado gaseoso y hay que tener las temperaturas súper bajo cero para poderlo obtener en estado sólido. Como la diferencia entre su punto de fusión, que es el momento en el que se congeló, y es muy, o sea, como muy grande en comparación a nuestra temperatura ambiente, él se salta en la parte de volverse líquido y se convierte automáticamente en gas. O sea, literal, es como que llega de una a su punto de ebullición. Se saltó el punto de fusión, llegó a su punto de ebullición y ¡pum! Como que se vaporizó de una, ¿sí? Entonces, lo importante es que son cosas como muy, muy específicas en cada uno. Cada elemento tiene como sus características súper, súper específicas, que normalmente pues están registradas en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces lo veremos mucho más adelante, o creo que de pronto en la otra clase, lo verán que cada elemento es único y por qué la tabla periódica está organizada de esa forma de acuerdo a sus propiedades físico-químicas y atómicas. ¿Listo? Y entramos por último a la densidad. Entonces, es una magnitud que se refiere a la cantidad de masa en un determinado volumen de cualquier sustancia o cualquier objeto en estado sólido. ¿Listo? Bueno, también en estado líquido. Pero es principalmente, se mide en estado sólido porque estamos midiendo la masa. Entonces, esta pelota de goma y esta pelota de metal tienen exactamente el mismo volumen. Entonces, digamos que tienen 100 mililitros cada una de volumen. Pero eventualmente, la pelota de metal va a pesar más, porque en esos 100 mililitros contiene mucha más masa. O sea, es como más concentrada. Entonces, la densidad hace referencia a eso. En 100 mililitros, ¿cuánta masa puedes concentrar? Entonces, decimos que el metal es mucho más denso que la goma por el hecho de que posee más masa en un mismo volumen. ¿Listo? Es como la definición. ¿Tienen dudas de la densidad? Sí. En densidad, en gramos por litro, creo que es. Se me olvida. A ver, unidades. Creo que es como, a ver, kilogramos por metro cúbico, lo más normal, kilogramos por litro y gramos por centímetro cúbico, gramos por mililitro.
Si no estoy mal, normalmente, o sea, como que depende mucho, pero creo que es por gramos por mililitro. Así, digamos, así se mide la densidad de agua, del agua. Entonces, también a los elementos líquidos se les puede medir su densidad. Por eso, digamos, la diferencia cuando el aceite y el agua no se pueden mezclar, no, únicamente no es por sus propiedades químicas, sino también por sus propiedades físicas, ¿sí? Entonces, directamente el aceite es una grasa, las grasas son hidrofóbicas, pero porque el aceite queda arriba y el agua abajo, por diferencia de densidad. Entonces, el agua es más densa que el aceite en ese aspecto. Entonces, como el agua es mucho más densa que el aceite, pues el aceite va a flotar y el agua va a irse al fondo. Lo mismo le pasa a la madera. La madera es menos densa que el agua. Entonces, la madera flota. Entonces se preguntarán, ¿cómo flotan los barcos si el metal es más denso que el agua? ¿O no se lo habían preguntado? ¿Puedes repetir la pregunta? Nunca se habían preguntado los barcos cómo flotan si el metal podríamos decir que es pesado y es más denso que el agua. Bueno, yo no me acuerdo de eso, pero eso tiene algo que les ponen a ellos en la parte de abajo para que los haga flotar. Es que no me acuerdo muy bien. Yo un día me vi un documental de eso. ¿Hélices? No me acuerdo muy bien. Digamos, pero nunca, ¿alguien se lo había preguntado? Como que hasta ahorita que les hago la pregunta. Creo Pues que hasta sí, ahorita. Digamos que efectivamente el metal es más denso que el agua. O sea, digamos, por leyes físicas, el metal debería hundirse, ¿sí? Pero los barcos básicamente están como diseñados para que, primero, la cantidad de aire que está dentro del barco ejerza menos densidad, por así decir. Pero imagínense un barco en un océano gigante. La cantidad de agua que hay va a hacer que sea mucho más densa. O sea, como que se rompe como la Matrix en ese aspecto. Y es como hay más agua que barco, el agua va a ejercer una presión sobre el barco para mantenerla a flote. ¿Sí? Porque pues hay más cantidad, entonces toda el agua puede ejercerle presión al barco, en lugar del barco ejercer presión en el agua. Sería muy diferente si pusiéramos el barco a flotar en una piscina. Entonces, dicho barco, metal, se va a comenzar a hundir porque la presión que ejerce el agua no es no es suficiente. Por acá Javier había subido la mano. Sí, tiene que ver. Ok. Digamos, tiene que ver mucho las sales. O sea, las sales hacen que el agua de mar sea mucho más densa que el agua dulce, por así decirlo. Y pues digamos que la carga salínica del océano es muy alta. Entonces también ejerce mucho la presión. No recuerdo si salió. Si no, no te podría decir Catalina. Pero sí, digamos que esa es como la razón por la que el metal, que es más denso, flota sobre el agua. Por eso normalmente están como en agua salada, muchas veces. Entonces, todo tiene que ver, como la cantidad de agua, como vas a estar en el océano abierto y el barco va a flotar, la cantidad de sales, de sales y otros solutos que están en el agua, va a hacer que las propiedades del agua salada cambien y sea mucho más densa, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre cuando algo flota es porque es mucho más, es menos denso que el líquido en el que está flotando. Digamos, la razón por la que nosotros flotamos realmente es por el oxígeno que tenemos en los pulmones, que hace que seamos menos densos, entre comillas, ¿sí? Porque si no tuviéramos dicho aire, automáticamente nos hundimos. Entonces nosotros somos mucho más densos que el agua.
¿Listo? ¿Tienen más dudas por ahí? ¿O no tienen dudas? No, señor. No, señor, Entonces, por ahora no. vamos a abrir Socrative otra vez. Entonces, Ok, es que mi niña, ahí hay algo que... Es que usted dijo que en 100 mililitros, pero que... Es que esa parte yo no la entiendo muy bien porque recuerdo que un día estábamos como discutiendo y dijeron como ¿qué pesa más? ¿Una libra de yuca o una libra de papa? Algo así dijeron. Pero entonces dijeron que pesaba más una, aún así, aunque era 1 kilo, pero es que esa parte no sé, me confunde. ok, ahí lo que ustedes están viendo es masa, ¿sí? O sea, esa pregunta, por favor, vayan abriendo el Socrative, ya les paso el código. Acá le pueden cambiar el idioma a todas estas. Le podemos poner en español México. Y ya les doy el código. Y, ay, Profe, a mí me pide que inicie sesión. ya les doy el código. Y el código es esta, Aspiquímica 2021. Profe, es en mayúsculas, ¿cierto? Sí, señora, 2021. Ahí se los copié, ¿listo? Para que lo vayan abriendo. Mientras le explico a Catalina. Esa pregunta que te estaban haciendo es una pregunta como capciosa, podríamos decir, porque si a ti te dicen, ¿qué pesa más? 1 kilo de papa o 1 kilo de yuca, pues ambos pesan lo mismo porque ambos pesan 1 kilo, ¿sí? Entonces ahí lo que tú estás midiendo es únicamente la masa. En el caso tal de que estuviéramos midiendo densidad, lo que tenemos que medir es, bueno, vamos a igualar volúmenes. Entonces, cogemos 100 mililitros, o centímetros cúbicos, o cualquier medida de volumen, y las igualamos. 100 mililitros de papa, 100 mililitros de yuca, y las pesamos. La yuca va a ser más pesada que la papa porque la yuca es más densa. El almidón de la yuca es mucho más denso. Entonces, la yuca va a pesar más. Por lo tanto, la yuca es más densa, ¿sí? Como pesa más, es mucho más densa. Entonces, tienes que tener como muy en cuenta en ese tipo de preguntas es que te están preguntando. Te están preguntando por peso, porque peso es únicamente masa, o te están preguntando densidad. En densidad ya involucra igualar volúmenes o igualar pesos. O sea, si tú igualas pesos y tienes la densidad, igual vas a poder averiguar el volumen, ¿sí? Como que va así totalmente direccional. Gracias. Dale. Listo. ¿Ya abrieron todos? ¿Ya comenzaron? ¿Ya abrieron todos? Uy, sí, hay 22 personas dentro. ¿Cuántos estamos acá? 34. ¿Falta gente? Primero les pide el código, después les pide el nombre. ¿Listo? Como que ponen el código Aspiquímica, después ponen su nombre. ¿Listo? A mí no me pidió nombre. No, a mí tampoco. A mí Me tampoco. imagino que porque ya estaban registrados la vez pasada. Me imagino que porque estaban registrados la vez pasada. A ver, vamos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque no les voy a mostrar como el quizecito de hoy. Y todos ya están ahí cargando. Les aparece que esperen que inicie la actividad, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Sí. Listo. Entonces, comencemos. Ahora sí, ya creo que ya les pide el nombre, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo. Pongan su nombre, apellido y vamos. Ah, Diana, no te preocupes. O sea, igual, si tienes alguna pregunta de lo que estábamos viendo, me dices y te ayudo a aclararlo, ¿listo?
Bueno, Igual, profe, gracias. igual digamos, son como 5 preguntas súper corticas con respecto pues a lo que estábamos viendo hoy. Entonces, no se preocupen. Uy, hoy les está yendo súper bien. Les voy a mostrar cómo les está yendo. Que les está yendo como súper bien hoy. Miren. Así les está yendo a todos. Esa pregunta 3 como que está súper fácil. Todo el mundo la No ha me deja acertado. seguir. Espera. Esa pregunta 3 está fácil. Como que todo el mundo la acertó. Les voy a poner preguntas más difíciles la próxima vez. ¿No te acepta el nombre? De pronto es porque alguien ya está con el mismo nombre. A ver. Me saqué el mismo nivel que la clase pasada. Dime. Me fue exactamente igual que la clase pasada. ¿Cuánto? 60% bien. Ah, pero bien, bien. Es como lo importante, es como ir mirando a ver qué fue la pregunta que se falló. Y ya, igual ya miramos y resolvemos las dudas cuando terminen. ¿Listo? No me había fijado que había un muchacho que compartimos apellido. Me quedaron 3 bien, 60%. Ah, estoy mirando porque no te deja entrar, Daniela. O sea, ya pusiste el código la primera vez que entraste, ¿sí? Y no te deja con el nombre. Es extraño. Intentamos a ver acá. Listo. Creo que ya. Falta. Está Daniela por terminar. Faltan como 3 personas. Porfa. Profe, ¿podemos hacer la pantallita a ver cómo?
Ya, entonces espérate, le ocultó la información sensible. Listo. Mira. Esos es como los promedios de ustedes. Entonces, y esto es como lo que sacó cada persona. Entonces, no que, digamos, falta como esta persona y esta persona y esta persona. Faltan 3 personas por terminar. No tienes que seguir trayendo, puedes tomarlo que hay que reto. ¿Qué pasó? Listos. Y bueno. Entonces, falta 2 personas, creo, como para explicarles a ver qué. ¿Tienen dudas? ¿Estuvo muy difícil? ¿O más bien estuvo fácil? No me dejen hablando solito. Pues estaba como ahí con unas cascaritas, pero bien. ¿Y Bueno. profe, vas a corregirla acá? Sí, vamos a corregirlo, ¿listo? Ah, bueno. Entonces, corrijámoslas de una vez, ¿les parece? Entonces, la primera pregunta era, ¿la fermentación requiere altas cantidades de oxígeno para poderse desarrollar? ¿Es verdadero o falso? Falso, falso. 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 Exacto. Totalmente falso. Habíamos dicho que la fermentación no necesita de oxígeno para desarrollarse, sino se hace de otra forma. ¿Listo? Durante el proceso de oxidación se elevan los niveles de oxígeno y por consecuencia la cantidad de electrones presentes en el cuerpo oxidado. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. También, totalmente falso. Porque habíamos dicho que el oxígeno llega, roba los electrones y el cuerpo oxidado disminuye la cantidad de electrones. ¿Sí? Vamos acá, la mayoría como que cayó en la cascarita. Entonces recuerden, cuando algo se oxida, aumenta la cantidad de oxígeno, pero disminuye la cantidad de electrones. Eso lo van a ver más cuando vean oxidorreducción. Listo. Si bajamos la temperatura a niveles inferiores al punto de fusión, el objeto se solidifica. ¿Verdadero o falso? Yo puse verdadero. Verdadero. Es verdadero. Es verdadero. O sea, lo que le decía, en el punto de fusión pasa de sólido a líquido. Si la temperatura baja de ese punto de fusión, vuelve y se solidifica. ¿Sí? Vuelve. A ver, sin importar el material, cuando dos objetos tienen el mismo volumen, por consecuencia tendrían la misma densidad, ¿verdadero o falso? Falso. Yo puse falso. Ese también es falso. Que era lo que les decía, si tenemos una pelota de 100 mililitros de metal y 100 mililitros de caucho, tiene la densidad diferente porque el metal posee más masa en esos 100 mililitros. Entonces su densidad es más alta que la de caucho, que tiene menos masa en esos 100 mililitros y su densidad es un poquito más baja. ¿Sí? Listo. Y las propiedades químicas de la materia. Entonces, ebullición, congelamiento, oxidación, descomposición, fermentación, combustión, ruptura, densidad y peso. ¿Cuáles son? Oxidación, combustión, fermentación y descomposición. Exacto, esas 4. Entonces, digamos, todas las otras, como
son propiedades físicas. Sí, Profe, ¿me deja ver la pregunta otra vez, por favor? Selecciona cuáles son las propiedades químicas de la materia. Sí, esa será la pregunta. Será ebullición, congelamiento, oxidación, descomposición, fermentación, combustión, ruptura, densidad y peso. Entonces, la oxidación, la descomposición, fermentación y combustión son las químicas. Las otras eran propiedades físicas. Listo, terminar. Es todos. Así quedamos. ¿Tienen dudas de esas preguntas o algo? Como que no les haya quedado claro o algo así. No, ya, claro. No sé, espero que claro. Bueno, ¿y tienen alguna otra pregunta de algo de lo que hayamos visto hoy? ¿Alguna pregunta curiosa de algo? Profe, yo le tengo una, sé. Dime. No sé si se sepa, pero hace como más de 100 años atrás, o mucho más, pues decían que los barcos flotaban. O sea, por ejemplo, uno lo miraba hacia el fondo y parecía que, por ejemplo, los barcos estuvieran flotando. Entonces, al final llegaron a la conclusión que no era que flotaban, sino era por algo que pasaba. O sea, mejor dicho, ¿usted conoce la respuesta? ¿Por qué flotaban? Básicamente, prácticamente, no que flotaban. Lo que te digo, el agua como que los levantaba. O sea, lo que hace realmente no es como que el barco flote, sino que la tensión del agua los levanta, como que los impulsa hacia arriba. Y por eso flotan, entre comillas. Esa es como la explicación que yo recuerdo que le sucede a eso. Creo que eso es un efecto que se llama fata morgana y es una ilusión, ¿no? Que es a través del agua, ¿no? Que es como la refracción de la luz o algo así. Yo alguna vez había leído algo de eso. Uy, ahí sí. Toca es que lo busquen, que eso pasaba antes y digamos la gente, pues de ahí salió la leyenda del holandés volador. ¿Errante no era? Sí. Fata Morgana. Sí, del holandés. Fata Morgana. Y entonces lo que hace es como que la proyección de la luz en el agua hace que hagan ilusiones, incluso que el barco vuele o que se vea fantasma y todas esas cosas de leyendas son ahí. Fata Morgana, búsquelo. Y eso le explica bien su pregunta. Es verdad que me hacen acordar a las preguntas ¿de qué? De los chicos en las primeras clases ¿de qué color es el cielo y de qué color es el mar? ¿Y por qué? El cielo es ¿De qué color es el cielo? blanco. O sea, que creo que el ojo uno lo ve. Es que eso tenía una explicación, pero se me olvidó. Digamos que el cielo es azul y el mar no tiene color. ¿Pero por qué se ve azul? Por el cielo. Por el reflejo La reflexión del cielo. Sí. Por digamos que a uno siempre le han enseñado que el mar es azul. Cuando es como, pues el mar es agua, el mar no tiene color. Entonces, son preguntas así como la vida es un visaje. Una pregunta. Dime. ¿Usted cree en los extraterrestres? Ahí debe haber. ¿Tú? Sí. O debe haber algo por allá afuera. Por allá nosotros seremos el zoológico de ellos. No lo sepamos. Sí. Profe, es que yo estuve en los cursos de la Nacional de Química y yo nunca entendí algo que dijo el profesor, que es cambiando de tema, que cuando tú estabas, digamos, en una tina y ponías algo electrónico, no te ibas a morir. O sea, lo típico de las películas que ponen. Sí, que... ¿Es cierto? O sea, es que el profesor les explicó por qué, pero se me olvidó. Uy. No sé, o sea, no tengo la respuesta específica a eso. Es como que se me ocurre un montón de cosas de por qué no,
pero así que yo te diga como es por tal cosa, no te tengo la respuesta. Entonces prefiero como no decirte nada que de pronto te confunda más o algo. Ok. Sí, igual. Le tengo una, ¿cómo se llama esto? Una pregunta lógica. Dime. ¿Sabe por qué? Bueno, y para los que, a ver si saben, aquí de todos los que estamos, ¿sabe por qué las alcantarillas son redondas y no cuadradas? No, nunca he sabido por qué, la verdad. Una vez pues, el profesor de física del colegio nos dijo eso, y solo una persona de 40 lo pudo responder. No sé, pero, o sea, ¿a lo que te refieres como la tapa de la alcantarilla o en general las tuberías? No, la tapa. Ah, no sé. Porque son redondas y no, ¿qué? Y no cuadradas. No Eso tengo ni idea. eso tiene una respuesta lógica. No Y la sé. verdad sí, es muy lógica. Es como que, no sé, se me ocurre como que es mucho más fácil el acceso. Porque consume menos material. No, que una Tal vez. cuadrada. no. Cuente. Si fueran cuadradas, ¿se caerían las tapas? No. Porque quieren, pueden y no les da miedo. No. No sé, la verdad. No se me ocurre por qué. ¿Cómo? Porque Dinámica. o algo así. prácticamente que la puedes poner en donde quieras. No, bueno, Al ser, como al que ser no hay como. circular. Eso es porque los carros se pinchan. Si fueran cuadradas, Sí, por las puntas. tiene sentido para mí. Sí, por eso son redondas. Y también, no solo por eso, sino para moverlas. Más fácil, como digo, sí, transportarlas. Buen punto, sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Digamos. Profe, le tengo una adivinanza. ¿Cuál es el agua que no ve el sol? El agua que no sé. El aguacate. No, eso no tiene agua, ¿o sí? Sí. Bueno, pero poquito, no tanto. Es como todo. Es como. La cara. Se me había olvidado decirles que soy botánico. Entonces es como. Sí tienen agua. Profe, ahí se la dejo. Las aguas negras. No sé, no sé cuál otra. No. Ya, chicos. Pues, no sé. Que tengan lindo día. Si se quieren quedar bien. Vamos. ¿Tienen alguna otra duda del tema de hoy?